Hablamos de la uretra, ¿verdad? No vamos a hablar del pene como tal. Ni vamos a hablar de los testículos porque no vemos las estructuras testiculares. Ni vamos a hablar de la capa del escroto. Entonces vamos a hablar de la próstata, vamos a hablar de las vesículas seminales y vamos a hablar de esto, el conducto deferente. Y se acabó. Entonces miren, esta es la próstata. Entonces la próstata tiene como función la producción de fluido prostático, el cual es rico en fosfatasa ácida y ácido cítrico para alcalinizar el pH vaginal, para permitir que los espermatozoides pues lleguen a la cavidad uterina. Del punto de vista topográfico, la próstata ocupa la parte inferior, está debajo de la vejiga. Debajo de la vejiga. Tiene forma cónica, miren, es más estrecha abajo que arriba, que más ancha, forma cónica. Su principal medio de fijación es este. El diafragma pélvico, y ahí en el diafragma pélvico, el músculo elevador de la próstata, que es parte del elevador del ano, elevador de la próstata, que forma parte de esto, del diafragma pélvico. Entonces, esa glándula pesa 25 gramos y con relación a la uretra se divide en 4 lóbulos. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Anterior, lateral, derecho, izquierdo con relación a la uretra. Si yo quito esto, todo lo que está aquí es el lóbulo anterior, aquí viene el lóbulo posterior. Se supone que aquí de este lado debería estar el lóbulo izquierdo y del otro lado el lóbulo derecho, porque esa es la uretra prostática. La uretra prostática. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene la próstata? La próstata por delante se relaciona con los ligamentos puboprostáticos que van del pubis y cruzan el espacio prevesical o de reccio, lo cruzan y se unen a la próstata. Ligamento puboprostático y con eso el plexo venoso vesical, plexo venoso vesical y los ligamentos puboprostáticos por delante. Por detrás se relaciona con el recto, por arriba con la vejiga, por de abajo por abajo se va a relacionar con el esfínter estriado de la uretra. Esfínter estriado de la uretra. Y a los lados, con el músculo que fue cortado ahí, que viene ahí, ligamento, el músculo elevador del ano, que viene ahí. La próstata está irrigada por las arterias prostáticas, y las arterias prostáticas son ramas de las vesicales inferiores y de las rectales medias. Y el drenaje venoso va a un plexo venoso que está alrededor de la próstata, se llama plexo venoso periprostático. Y de ahí la sangre va a las venas ilíacas o hipogástricas. Y el drenaje linfático va a los ganglios ilíacos interno y externo, y la inervación depende del plexo prostático, del plexo hipogástrico. Eso es así. Entonces, una cosa importante es que la próstata, hay una condición que favorece a la extensión del cáncer de próstata, y es el drenaje venoso. El cáncer de próstata se origina del epitelio que forma parte del parénquima prostático, y ahí se origina. Y entonces depende de la producción de testosterona, pero hay una condición que es el drenaje venoso. Se supone que toda la sangre de la próstata va al plexo venoso periprostático y de aquí a las venas hipogástricas. Pero cuando la persona, el varón tose, cuando yo toso,
cuando uno de ellos tose, la sangre, parte de la sangre de la próstata, se va a las venas lumbares. Se devuelve, coge para las venas lumbares. Y esa condición de que cuando se aumenta la presión intraabdominal al toser, sobre todo al toser, la sangre venosa parte, en vez de irse a las venas hipogástricas, se va a las venas lumbares. Hace que el cáncer, por esa vía, llegue al cerebro y a los huesos. Es una condición que favorece la diseminación del cáncer. Aparte del cáncer, que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres y la segunda causa de muerte por cáncer. Otra enfermedad frecuente de la próstata es la prostatitis, inflamación de la próstata por contaminación bacteriana. Eso pasa. Y también hay lo que se llama la hiperplasia prostática, hiperplasia benigna prostática, que es el aumento de la glándula de la próstata con la edad. A medida que uno avanza en el tiempo, la próstata se torna aumentada de tamaño y es causa de problemas urinarios. Cuando se es viejo, entonces tú no orinas igual, orina por parte, porque queda orina residual, porque hay una hiperplasia prostática. Y al mismo tiempo, puede que llegue un momento en que el paciente comience a retener orina y haya que ponerle sonda vecinal. Eso ustedes tienen que saberlo, porque cuando ustedes tengan el preinternado no, porque el preinternado es pediatría y ginecometricia. Cuando ustedes tengan el internado, ustedes van a ver eso, que van a llegar pacientes ancianos a un hospital que no pueden orinar y hay que ponerle una sonda. Y tienen que entender que esa persona es avanzada y que tiene que tener una próstata grande. Las 3 enfermedades más frecuentes de la próstata son la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis, que también le puede dar a cualquiera hombre joven, prostatitis, y el cáncer de próstata. Con relación a eso, mira, esas son las vesículas seminales, esa que están ahí. Vesículas seminales, se supone que son 2, una derecha y una izquierda. Vesículas seminales. Las vesículas seminales tienen como función producir líquido seminal. Y ese líquido seminal es rico en fructosa para la supervivencia de los espermatozoides. Entonces, las vesículas seminales están ubicadas detrás de la vejiga. Detrás de la vejiga. Y cada vesícula seminal tiene forma de una pera, tiene forma periforme, ¿verdad? Y está adherida a la vejiga por una fascia fibromuscular. Hay una fascia fibromuscular que la mantiene unida a la vejiga, fascia fibromuscular. Y entonces ella guarda relaciones. Por arriba se relaciona con el uréter, es el uréter. Por debajo se relaciona con el conducto eyaculador. Por dentro se relaciona con el conducto deferente. Y por fuera, aquí debería de venir el plexo venoso seminal. Plexo venoso seminal. Por delante se relaciona con la vejiga y por detrás, mira, se relaciona con el recto. Las vesículas seminales están irrigadas por las arterias vesiculares, que son ramas de las rectales medias y de las vesicales inferiores. Y el drenaje venoso va por venas que son satélites de las arterias hacia el plexo venoso seminal y después hacia las venas hipogástricas. El drenaje linfático hacia los ganglios ilíacos interno y externo. Y la inervación, el plexo hipogástrico. Entonces, las vesículas seminales se enferman cuando hay cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiende a afectar a la vesícula seminal. Otro de los elementos que forman parte
de los genitales internos masculinos. Ese es el condón, el conducto deferente. El conducto deferente forma parte de las vías espermáticas. Dime a ver. Espermáticas. Y las vías espermáticas comienzan en el testículo, con la red de Testis, los conductos seminíferos. ¿No le dio ornitología a usted? Sí. ¿Usted dio ornitología? Sí, yo. Los conductos seminíferos. Los conductos seminíferos finalizan en los tubos rectos. Y los tubos rectos en la red de Testis. Y de la red de Testis, el conducto eferente. Y el conducto eferente finaliza en el epidídimo. Y el epidídimo, que es donde se desarrolla el espermatozoide, que es esto, es el epidídimo, está en el borde posterior del testículo. Está conformado por conductos que tienen una longitud de 7 metros. Y entonces, de la cola del epidídimo nace el conducto deferente. Y el conducto deferente tiene 40 centímetros de longitud y se divide en 5 partes. Una parte que va de la cola del epidídimo a la cabeza, que es la porción epidídimo testicular. Luego viene una parte que va de la cabeza hasta la entrada del conducto espermático, se llama porción funicular. Luego viene la que está dentro del conducto inguinal, se llama porción inguinal. Luego viene la que está en la pelvis, que es esta, que es la porción pelviana, pero previamente pasa delante de los vasos ilíacos. Esta es la porción ilíaca. Una porción epidídimo testicular, una porción funicular, una porción inguinal, una porción ilíaca, cuando pasa delante de los vasos ilíacos, y una porción pelviana, que es esta. Y finaliza uniéndose a la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador no lo vemos porque está dentro de la próstata. Punto, eso era todo. ¿Ya? La mujer, ya dimos el útero, las trompas, los ovarios y la vagina. Aquí dimos la próstata, las vesículas seminales y el conducto inferior. Dimos también en ambos sexos la vesícula, la vejiga, y dimos la uretra, y dimos el recto. Punto. No, el y la recto no pelviosa. trabaja. Bueno, entonces miren, ese es el recto. El recto. Y el recto tiene como función reservorio de heces fecales. Reservorio de heces fecales. Y el recto está ubicado delante de ese hueso recto, delante del sacro y delante del coxis. Delante del sacro y delante del coxis está el recto. Ahí está ubicado. Tiene forma más o menos cilíndrica. ¿Tú lo ves? Bueno. Pero es cilíndrico, más o menos. Y tiene 2 medios de fijación. El diafragma pélvico, el elevador del ano, porque está el músculo cubo rectal en el elevador del ano, el diafragma pélvico por debajo, y por arriba eso, la reflexión peritoneal, que lo fija a la pared posterior. Entonces el recto tiene una longitud de 12 a 15 centímetros y el límite externo es la tercera vértebra sacra y el perineo. Pero el límite interno son un ángulo que forma con el colon sigmoide, que se llama ángulo recto sigmoide, y por debajo la línea ano rectal. Esa línea se llama la línea ano rectal, y por aquí el ángulo recto sigmoide. Esa es la. Y el recto está dividido en 2 partes, una parte superior o intraperitoneal y una parte exterior o extraperitoneal, por eso que se llama la reflexión peritoneal o peritoneo parietal. Entonces,
Las relaciones del recto varían en el hombre y en la mujer. En el hombre, por detrás, con el sacro y el coxis; por delante, por medio del fondo del saco de Douglas, con la vejiga, y más por abajo con la próstata. A los lados se relaciona con los uréteres, a los lados, y tejido fibroadiposo. Uréteres y tejido fibroadiposo. En la mujer, la relación por detrás, el sacro y el coxis, pero por delante, por medio del fondo del saco de Douglas, con el útero, y por debajo con la vagina. Se relaciona con la vagina. ¿Verdad? También por delante se relaciona en ambos sexos con el colon sigmoide. Colon sigmoide en ambos sexos. Entonces, a los lados se relaciona con los uréteres, pero en el caso de la mujer se relaciona también con los ligamentos sacro-tuberosos, uterosacros, ligamentos uterosacros que van a insertarse en la cara anterior del sacro. El recto está irrigado por las arterias rectales. Hay rectales superiores, que son ramas de la mesentérica inferior; las rectales medias, que son ramas de las hipogástricas; y las rectales inferiores, que son ramas de las prudendas internas. El drenaje venoso lleva dos destinos: hacia la porta a través de las venas rectales superiores que finalizan en la vena mesentérica inferior, y hacia el sistema de la vena cava inferior por medio de las rectales medias y de las rectales inferiores. Entonces, eso dice que en el recto hay una anastomosis portocava. Eso significa que todas las personas que tienen hemorroides, todas las personas con enfermedades hepáticas, todas tienen hemorroides. Todas las personas que tienen enfermedad hepática tienen hemorroides. Eso no significa que todo el que tiene hemorroides tiene enfermedad hepática. Pero todo el que tiene enfermedad hepática tiene hemorroides. Le crecen varices ahí, que son las hemorroides. Por eso hay que saberlo antes de darle tratamiento a un paciente, porque a veces, si el paciente tiene problemas con la función del hígado, tú sabes que ese tratamiento no va a surgir efecto porque tiene enfermedad hepática. Y el problema es que la sangre, cuando va por la porta, como el hígado está duro, fibrótico, no entra con facilidad y se devuelve, y las venas rectales se dilatan. Eso como el que tiene varices esofágicas. Generalmente el que tiene varices esofágicas tiene enfermedad hepática, porque el esófago tiene una anastomosis portocava. Por un lado la sangre va al sistema de la porta y por otro lado va al sistema de la vena cava. La inervación depende del plexo hipogástrico y el drenaje linfático a los ganglios ilíacos, internos y externos. Ahí va la cosa. ¿Alguna pregunta? Entonces,